Muy bien, ahora nos corresponde el tema de medidas de posición. Las medidas de posición nos sirven para ubicar valores de la variable con respecto al grupo. Esto se hace con el objetivo de saber cuántos datos se pueden encontrar en cierta parte de la distribución. Las medidas de posición ayudan a observar con facilidad cómo están distribuidos los datos. Las medidas de posición son de gran utilidad, por ejemplo, para describir la distribución de la riqueza de un país o la distribución de las edades de un país. Pero, ¿qué medidas de posición se pueden calcular? Bueno, de forma general se pueden calcular tres medidas de posición. Una de ellas son los cuartiles. Los cuartiles representan la cuarta parte del total de datos, es decir, que divide el 100% en cuatro partes iguales. Por lo tanto, únicamente se pueden calcular 4 cuartiles y cada cuartil equivale a un 25%. El símbolo que va a representar a los cuartiles es la letra Q. Por lo tanto, cuando encontremos una letra Q mayúscula, ese es el símbolo que representa los cuartiles. Como bien se dijo, únicamente se pueden calcular 4 cuartiles porque estos dividen al total de datos o al 100% en 4 partes iguales y cada parte de esas representa un 25%. De manera que cuando hablemos del cuartil 1 estaremos representando a un 25%. Si hablamos del cuartil 2 sería el 50%. Si hablamos del cuartil 3 sería el 75%. Y si hablamos del cuartil 4 sería el 100% o el total de datos. La otra medida de posición que se puede calcular son los deciles. Dice, representan la décima parte del total de datos, es decir, que divide el 100% en 10 partes iguales. Por lo tanto, únicamente se pueden calcular 10 deciles y cada decil equivale a un 10%. Su símbolo es una letra D mayúscula. La letra D mayúscula representará los deciles. Entonces, únicamente se pueden calcular 10 deciles porque los deciles dividen el 100% en 10 partes iguales. Cada parte equivale a un 10%. Entonces, si hablamos del decil 1, eso será el 10%. Si hablamos del decil 2, será el 20%. El decil 3 será el 30% y así sucesivamente hasta llegar al decil 10 que representa al 100%. Y la última medida de posición que se puede calcular son los percentiles. Dice, representan la centésima parte del total de datos, es decir, que divide el 100% en 100 partes iguales. Por lo tanto, únicamente se podrán calcular 100 percentiles y cada percentil equivale a un 1%. Su símbolo es la letra P mayúscula. Esa letra P representará los percentiles. Entonces, en este caso se pueden calcular como máximo 100 percentiles. Cada uno de esos percentiles equivale a un 1%. Por lo tanto, si hablamos del percentil 1 será un 1%, el percentil 2 2%, el percentil 3 3%, el percentil 5 el 5%, el percentil 12 sería un 12%, el percentil 15 un 15%, el percentil 18 un 18%, el percentil 20 un 20%, el percentil 25 un 25% y así sucesivamente hasta llegar al percentil 100 que equivale al 100%. Entonces, si únicamente se pueden calcular 4 cuartiles, no les pueden pedir en ningún momento que, por ejemplo, calculen el cuartil 5 o el cuartil 6, porque únicamente hay 4 cuartiles. Como con los deciles no les pueden decir, calcula el decil 12 o el decil 15 o el decil 20. No se podría porque únicamente se pueden calcular 10 deciles, es decir, del decil 1 al decil 10 como máximo. Mientras que en los percentiles sí nos pueden pedir que calculemos el percentil 35, por ejemplo, o el percentil 40. Se puede calcular cualquiera de estos hasta el percentil 100. No nos pueden decir, por ejemplo, calcula el percentil 200 porque este pues no existiría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ecuaciones se utilizan para el cálculo? Para los cuartiles se utiliza la siguiente ecuación. QX es igual a LRI más n por x dividido 4 menos FAA dividido FQX multiplicado por i. Esta ecuación se utiliza para poder calcular los cuartiles y dentro de esta ecuación existe una pequeña parte que nos sirve para poder determinar la posición, que es esto que está acá, n por x dividido 4. Esta parte de la ecuación nos va a servir para poder determinar la posición de algún determinado cuartil. Entonces, ¿qué significa cada una de las variables que está en esta ecuación? LRI significa límite real inferior, la N mayúscula representa el total de datos, la X es el número de cuartil que se va a calcular, FAA es la frecuencia acumulada anterior, FQX es la frecuencia del cuartil y la I significa amplitud de intervalo. Ahora, acá cabe recalcar que se está dividiendo esta multiplicación de N por X, se está dividiendo entre 4.
¿Por qué entre 4? Porque estamos calculando cuartiles y los cuartiles dividen el total de datos en 4 partes iguales. Es por ello que se va a dividir acá entre 4. Ahora, la fórmula o la ecuación para calcular los deciles es la siguiente. LRI más n por x dividido 10 menos FAA dividido f de x multiplicado por i. Esa nos sirve para poder calcular deciles. Y al igual que en la de los cuartiles, hay cierta parte de la ecuación que nos sirve para determinar posición, que es esta, n por x dividido 10. En este caso es dividido 10 porque recordemos que los deciles dividen al total de datos en 10 partes iguales, es por eso que será dividido 10. En donde la x, todas las x que están en la ecuación acá, van a representar el número de decil que se va a calcular. Y f de x en este caso sería la frecuencia del decil que se va a calcular. Bien, por último, para poder calcular los percentiles se utiliza la siguiente ecuación. Px es igual a LRI más n por x dividido 100 menos FAA dividido FPX multiplicado por i. Esta ecuación se utiliza para poder calcular percentiles y al igual que en las anteriores existe una partecita de la ecuación para poder calcular la posición del percentil, que es esta, n por x dividido 100. En este caso va a ser dividido 100 porque los percentiles dividen al total de datos en 100 partes iguales. En donde la x, en este caso todas las x que estén en la ecuación, van a representar el número de percentil que se va a calcular y fpx va a ser la frecuencia del percentil que se vaya a calcular. Entonces, si nos damos cuenta, las tres ecuaciones prácticamente son similares y la única diferencia entre ellas es que en los cuartiles se va a dividir entre 4, que en los deciles se va a dividir entre 10 y en los percentiles se va a dividir entre 100. De ahí se darán cuenta en los ejemplos que el proceso para poder determinar tanto cuartiles, deciles y percentiles es similar. Bien, ahora vamos con un ejemplo. Dice: para la siguiente distribución de datos calcule el cuartil 3, el decil 6 y el percentil 80. Eso es lo que significa cada uno de esos símbolos. Podría estar así representado simbólicamente o podría aparecer textualmente en letras: cuartil 3, decil 6 y percentil 80. Lo importante es que sepan identificar, que cuando aparezcan estos símbolos pues sepan reconocer que la Q es de cuartil. Si tiene un número, en este caso en la parte inferior, va a significar el número de cuartil que se va a calcular, al igual que en estos: D6, decil 6, P80, percentil 80. Bueno, nos dan esta distribución de datos, nos dan los intervalos, la frecuencia y nos dan de una vez la columna de frecuencias acumuladas. En este caso, si en la distribución solo nos dieran los intervalos y la columna de frecuencias, tenemos que determinar cuáles son las frecuencias acumuladas porque nos van a servir para las posiciones en las que se encuentren el cuartil 3, el decil 6 y el percentil 80 en este caso. Bueno, entonces, como me pide cuartil 3, vamos a calcular el cuartil. Esta es la ecuación para poder calcular los cuartiles. Y lo primero que hay que determinar es la posición en la que va a estar el cuartil 3 en este caso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues es con esta parte de la ecuación, n por x dividido 4, en donde la n representa el total de datos y en este caso el total de datos es 14 porque esa es la sumatoria de frecuencias, y recuerden que la sumatoria de frecuencias es lo mismo que decir el total de datos. Entonces en este caso sería 14 multiplicado por x. La x representa el número de cuartil que se va a calcular. En este caso, como es el cuartil 3, entonces la x vale 3. Dividido el 4, porque como es cuartil divide el total en 4 partes iguales. Si hacemos esto en la calculadora sería 14 por 3 igual dividido 4, y eso nos da 10.50. Ese 10.50 representa la posición en la que se encuentra el cuartil 3 y ese valor de posición lo vamos a buscar en la columna de frecuencias acumuladas. Un número que incluya al 10.50, es decir, no puede ser menor. Si nos vamos a la columna de frecuencias acumuladas, el único número que incluye a 10.50 es el 14. No puede ser 10 porque 10 es menor que 10.50. Entonces el intervalo en el que va a estar el cuartil 3 es el intervalo que va de 20 a 24 porque este es el intervalo representado por la posición en la que se encuentra ese cuartil 3. De acuerdo a ese intervalo vamos a determinar todos los valores para las diferentes variables que están en la ecuación. Por lo tanto, el límite real inferior sería, como aquí el límite inferior es 20, para saber el real sería 20 menos 0.5 y eso da 19.5. N por x dividido 4, que es la posición, ya la obtuvimos, da 10.5, por lo tanto solo lo anotamos. FAA, que es la frecuencia acumulada anterior, vamos a ver, este es el intervalo, esta es la frecuencia acumulada de este intervalo, la anterior es la que está antes, o sea que sería el 10, por lo tanto es 10. La frecuencia del cuartil 3 sería
la frecuencia para este intervalo, que en este caso es 4, por lo tanto aquí sería 4. Y por último necesitamos el valor de i, o sea de la amplitud de intervalo, que es el límite superior menos el límite inferior más 1. El límite superior es 24, el inferior es 20, y le sumamos 1, en este caso nos daría 5 de resultado. Como ya tenemos todos los valores para las diferentes variables de esta ecuación, entonces aplicamos dicha ecuación sustituyendo esos valores y vamos a determinar el valor del cuartil 3, que como sabemos que está en un intervalo de 20 a 24, al momento de realizar el cálculo, el valor que nos dé tendría que ser un número entre 20 y 24. Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera: 19.5, que esto lo vamos a ir ingresando en la calculadora de una vez, porque es límite real inferior, que es 19.5, más n por x dividido 4, que es 10.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 10, dividido la frecuencia del cuartil 3, que es 4, multiplicado por la amplitud de intervalo, que es 5. Si todo esto lo ingresamos en la calculadora, sería de la manera siguiente: 19.5 más, abrimos dos paréntesis, 10.5 menos 10, sería acá 10.5 menos 10, cerramos paréntesis, dividido 4, cerramos paréntesis, multiplicado por 5. Presionamos igual y eso nos da un resultado de 20.13. Eso quiere decir entonces que el cuartil 3 equivale a 20.13. Como dije, tiene que quedar un valor entre 20 y 24. En este caso, pues justamente queda un valor o un número que está entre 20 y 24 y por lo tanto el proceso está realizado de manera correcta. Como estamos hablando de un cuartil 3 y explicamos previamente que cada cuartil equivale a un 25%, en el caso del cuartil 3 estamos hablando de un 75%, ¿de acuerdo? Porque son 3 cuartiles, el cuartil 3 entonces equivale a 3 por 25, que me daría 75%. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que debajo de este valor, o sea, debajo de 20.13, se encuentra el 75% de la distribución, o en otras palabras, que el 20.13 representa el 75% de toda la distribución de datos. Eso es lo que significa en este caso. Bueno, ahora, en el caso del decil 6, que es el siguiente que vamos a calcular, la ecuación a emplear es la siguiente. Es esta de acá, y lo primero que vamos a determinar es la posición en la que se encuentra el decil 6 con esta parte de la ecuación, n por x dividido 10. La n en este caso, pues como se trata de la misma tabla o de la misma distribución de datos, pues la n seguirá valiendo 14. La x en este caso representa el número de decil que se va a calcular. Como nos están pidiendo el decil 6, entonces la x va a adoptar el valor de 6 dividido 10, porque los deciles dividen el total de datos en 10 partes iguales. Si hacemos eso en la calculadora, sería 14 multiplicado por 6 dividido 10. Eso nos da un resultado de 8.40. 8.40 representa la posición del decil 6 y esa posición se va a buscar en la columna de frecuencias acumuladas, es decir, acá. Un número que incluye a 8.40, es decir, que no puede ser menor que esto. El único número de acá que incluye al 8.40 es 10. No puede ser 5 porque 5 es menor que 8.40. Entonces eso quiere decir que el intervalo en el que va a estar el decil 6 es el intervalo que va de 15 a 19. Y de acuerdo a ese intervalo vamos a determinar todos los valores para las diferentes variables de la ecuación. Entonces, el límite real inferior sería en este caso, como está en el intervalo de 15 a 19, el inferior es 15. Entonces sería 15 menos 0.5 para saber el real. Eso nos quedaría como 14.5. La posición, que nos da un valor de 8.40, solo la colocamos. La frecuencia acumulada anterior, vamos a ver. Esta es la frecuencia acumulada de este intervalo. La anterior, o sea, la que está antes, es 5. Por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior es 5. La frecuencia del decil 6, en este caso, pues vamos, el intervalo en el que está el decil 6 es este. La frecuencia de ese intervalo es esta, 5. Por lo tanto, la frecuencia del decil 6 equivale a 5 también. Y la amplitud de intervalo, que acá pues ya no hice el proceso, la amplitud de intervalo es la misma para cualquiera de estos intervalos y por lo tanto pues me va a quedar el mismo valor de 5 porque se trata de la misma distribución de datos. Entonces, sustituyendo los diferentes valores en la ecuación sería de la manera siguiente: el decil 6 es igual a 14.5 más 8.40 menos 5 dividido 5 multiplicado por 5. Si ingresamos eso en la calculadora nos quedaría de la manera siguiente: 14.5 más 2 paréntesis 8.40 menos 5, cerramos paréntesis, dividido 5, cerramos paréntesis. Perdón, acá era dividido 5,
cerramos paréntesis, multiplicado por 5. Igual nos da 17.90. Entonces, el decil 6 equivale a un valor de 17.90. Como dijimos que cada decil equivale a un 10%, entonces el decil 6 equivaldría a un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Esto significa que debajo de este valor, o sea, debajo de 17.90, se encuentra el 60% de la distribución de datos, o que ese 17.90 representa el 60%. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el percentil, que en este caso el percentil que nos solicitaban era el percentil 80. Para el percentil se utiliza esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es calcular la posición de ese percentil con esta parte de la ecuación, n por x dividido 100. Y en este caso, pues, n seguiría siendo 14, la x va a ser el valor del percentil que se va a calcular, que en este caso el percentil es el percentil 80, por lo tanto la x adoptará el valor de 80, dividido 100, porque los percentiles dividen el total de datos en 100 partes iguales. Entonces sería 14 por 80 dividido 100. Si lo hacemos rápidamente en la calculadora, 14 por 80 dividido 100, nos queda un resultado de 11.20. Ese 11.20 representa la posición en la que está el percentil 80 y ese se va a buscar en la columna de frecuencias acumuladas. Un número que incluya a ese 11.20. El único número que lo incluye es 14. Por lo tanto, el percentil 80 está en el intervalo de 20 a 24. Basándonos en ese intervalo determinamos los demás valores para las diferentes variables, que en este caso sería el límite inferior es 20 menos 0.5, pues el real inferior es 19.5. La posición sería 11.20. La frecuencia acumulada anterior, pues si evaluamos acá, la frecuencia acumulada del intervalo es 14, la anterior es 10, entonces es 10. La frecuencia del percentil 80, o sea, la frecuencia del intervalo en el que está ese percentil, como está en este intervalo, la frecuencia es 4, entonces sería 4. Y la amplitud de intervalo pues seguiría siendo la misma, que es 5. Sustituimos todos los valores en la ecuación y por lo tanto nos quedaría que el percentil 80 es igual a 19.5 más 11.20 menos 10 dividido 4 por 5. Si hacemos eso en la calculadora nos quedaría de la manera siguiente: 19.5 más, abrimos dos paréntesis, en este caso, luego iría 11.20 menos 10, cerramos paréntesis, dividido 4, cerramos paréntesis, multiplicado por 5. Presionamos igual y eso nos da 21 exacto. Entonces el percentil 80 equivale a 21. Y como cada percentil equivale a un 1%, entonces al hablar del percentil 80, ese está representando el 80%. Esto significa que debajo de este valor, debajo de 21, se encuentra el 80% de la distribución, o que el 21 representa el 80% de la distribución de datos. Entonces, acá es importante que aprendamos a relacionar los porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá era el cuartil 3. El cuartil 3 representaba un 75% y el 75% equivale a 20.3. En el decil 6 se iba a representar un 60% y el 60% equivale a 17.90. Y el percentil 80 representaba un 80% y el 80% equivale a 21. Entonces, si vamos haciendo una comparación, el 75% es 20.13. Al calcular el 60%, pues lógicamente nos tendría que salir un valor menor a 20.13, porque si esto es el 75%, el 60% tendría que ser un número menor. Y se cumple, porque 17.90 pues es menor que esto y por lo tanto el 60% se cumple que tiene que ser menor que el 75%. Al igual que acá, el 80% tendría que ser un número mayor a lo que nos salió en el 75%. Que en este caso salió 21 y 21 pues es mayor que 20.13, por lo tanto pues está viendo esa comparación de que obviamente y lógicamente de acuerdo al porcentaje que están representando, pues los valores van a ir cambiando de acuerdo a ese porcentaje que representan. También es importante aclarar que, por ejemplo, acá en el decil 6 la posición nos había dicho que ese decil 6 iba a estar en el intervalo de 15 a 19, o sea que tenía que salir un valor que estuviera entre esos dos y nos dio 17.90, por lo tanto pues está bien. Al igual que en el percentil iba a estar en el intervalo de 20 a 24 y al momento de su cálculo nos dio 21, por lo tanto pues está bien porque el 21 está entre 20 y 24. Ahora, otra cosa que también habría que aclarar acá es lo siguiente. Hay ocasiones en las que calculamos un cuartil, algún decil y un determinado percentil y se obtiene el mismo resultado. ¿Cómo así? Lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo,
Sabemos que el cuartil 3 equivale a un 75%. Entonces, al momento de que calculamos ese cuartil 3, íbamos a estar calculando el 75% y eso nos da 20.13. Pero, por ejemplo, si en esta distribución de datos nos hubieran dicho que calculáramos el percentil 75, al calcular ese percentil 75, también estaríamos calculando el 75%. Porque recordemos que cada percentil equivale a un 1% y el percentil 75 representaría el 75%. Y por lo tanto, si calculáramos el percentil 75, el resultado tendría que ser 20.13. O sea, a lo que me refiero es, si calculo el cuartil 3, que equivale al 75%, y calculo el percentil 75, que también representa un 75%, el resultado tendría que ser exactamente el mismo, 20.13. No tendría que variar, porque representan al mismo porcentaje. Ahora, por ponerles otro ejemplo, supongamos que digo que calcule el cuartil 2. El cuartil 2 representa el 50%. Si le digo que calcule el decil 5 representa el 50%. Y si le digo que calcule el percentil 50 también representa el 50%. O sea que si calculáramos el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50, estaríamos determinando el 50%. Y nos tendría que quedar exactamente el mismo resultado al momento de calcular cuartil 2, decil 5 o percentil 50, porque estamos calculando exactamente el mismo porcentaje. Entonces, aunque varíen ciertos valores al momento de hacer el cálculo por las ecuaciones que se están empleando, el resultado no tendría que ser diferente, tendría que ser exactamente el mismo. Entonces, esto tomarlo también muy en cuenta al momento de resolver sus problemas o al momento de determinar ciertas medidas de posición.